Empezamos con el Congreso propiamente dicho, después de la noción oficial. Os recordamos que se está retransmitiendo por streaming y que el hashtag oficial es comunicar biodiversidad para todos aquellos que queráis compartir la experiencia y el estar aquí en este Congreso a través de las redes sociales. Bueno, pues vamos a dar paso a la primera intervención, la conferencia inaugural, que será presentada por Rafa Ruiz, periodista de APIA y una de las grandes instituciones que tenemos aquí, que va a presentar a Manuel Rivas, que es escritor, periodista y conservacionista. Aunque todo vuestro. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Como se suele decir, la verdad es que Manuel Rivas no necesita mucha presentación, pero no sé si quiero decir alguna cosilla de él. Os quiero contar 4 cosas bien dichas. Manuel es periodista, activista ambiental y escritor. Como periodista yo le conocí en El País porque él lleva muchos años, décadas, escribiendo artículos y reportajes en El País, estupendos porque siempre ha manejado muy bien el lenguaje, tanto el gallego como el castellano. Y he de decir, y esto no es habitual porque que escribe bien lo sabe todo el mundo, pero he de decir que siempre fue una persona, un profesional cariñoso, escrupuloso, cuidadoso con sus compañeros, y eso cuando alguien es una firma y es conocido no es tan habitual. Pero él siempre fue absolutamente respetuoso con los periodistas que trabajábamos en El País y la verdad es que le teníamos mucho cariño a todos. Como activista ambiental, decir que él formó parte de la creación de Greenpeace en España, que también estuvo en la plataforma Nunca Más a raíz de la marea negra que se creó con el Prestige. Es muy activista en redes y yo le sigo en Twitter y casi que le diría, digo, pero deja un poco Twitter que no te va a dar tiempo a escribir y escribes muy bien, que no te quite tanto tiempo. Su activismo ambiental últimamente lo hace en redes y no se le escapa ninguna. Él es un hombre totalmente comprometido con el progreso, con las raíces, con lo humano, con el medio ambiente, con la naturaleza, con lo rural, pero no de ahora, porque eso ahora a veces podemos incluso pensar que es un nicho que busca mucha gente para buscarse las alubias o porque está de moda. Manuel Rivas lleva haciendo eso desde los años 90. Y como escritor, pues qué decir que tiene libros como ¿Qué me quieres, amor?, El lápiz del carpintero o 1 millón de vacas. Y permitidme que os lea un trocito, por ejemplo, de ¿Qué me quieres, amor?, que ahí es donde está ese cuento tan precioso que es El lenguaje de las mariposas, que luego se trasladó al cine y que es que tiene mucho que ver con el tema de nuestro congreso, que es la biodiversidad. Escribías en el año 95, Manuel. Pero los momentos más... La lengua de las mariposas va sobre un maestro que enseña a un niño todos los valores no solo de la naturaleza, sino de la vida y del respeto a los demás. Entonces decías, pero los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los bichos. Las arañas de agua inventaban el submarino. Las hormigas cuidaban de un ganado que daba leche y azúcar y cultivaban setas. Había un pájaro en Australia que pintaba su nido de colores con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se llamaba el tilonorrinco. El macho colocaba una orquídea en el nuevo nido para atraer a la hembra. Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio y él me acogió como el mejor discípulo. Había sábados y festivos que pasaba por mi casa e íbamos juntos de excursión. Recorríamos las orillas del río, las gándaras, el bosque y subíamos al monte Sinaí. Cada uno de sus viajes era para mí como una ruta del descubrimiento. Volvíamos siempre con un tesoro, una mantis, un caballero del diablo, un ciervo volante y cada vez una mariposa distinta, aunque yo solo recuerdo el nombre de una a la que el maestro llamó Iris y que brillaba en famosísima posada en el barro o el estiércol. Esto que ahora tanto se dice de la transversalidad, Manuel, Manolo, que no te llamo Manolo porque es que a mí Manuel es un nombre que me gusta mucho y Manolo no me gusta nada. Pero bueno, eso de la transversalidad lo lleva practicando desde el principio porque esa es la auténtica esencia del medio ambiente. Que te salga de una manera natural, y a él le salía de una manera natural, ya digo, en el año 95 escribiendo, sin esforzarse nada. Ayer que vino en tren, por eso de que la huella de carbono del Congreso de APIA no fuera tan grande, vino desde Coruña, aunque el pobre luego hizo la mitad del trayecto en autobús, pues le pregunté, Manuel, dime un poco de lo que vas a hablar. Me dio 2 flasazos, que es lo que os quiero transmitir ahora, y ya os dejo que hable Manuel.
El periodismo ambiental está consiguiendo cambiar el marco, la conversación sobre los problemas de la gente y del mundo, y además ha evitado la fosilización del periodismo tradicional. Eso es la idea que tiene él sobre el periodismo ambiental. Quiere decir que siempre lo ha apoyado, y decir también que, por ejemplo, yo que salí del país para crear El Asombrario, él es una de esas pocas personas conocidas que nos ha seguido apoyando siempre en redes, y que eso también, pues bueno, es de agradecer, que apoye a los pequeños. Y dice, es necesaria una ecología del lenguaje, preservar el sentido de las palabras frente a la intoxicación, la producción de eufemismos contaminantes y la estrategia del blanqueo de la bioperversidad. A ver, que son conceptos que necesitan leerse 2 o 3 veces. Bueno, y además para las nuevas generaciones o para los que estéis aquí más jóvenes, es decir, que es el padre del actor Martiño Rivas también, y que ha salido tan guapo como él. Manuel, os dejo con él. Bueno, muchas gracias por invitarme y por acompañarme hoy aquí, y muchísimas gracias a Rafael Ruiz por estas palabras, ¿no? Bueno, que ya me sitúan así en el lugar, porque una de las primeras tareas ecologistas, también me gustó la referencia que hizo el compañero que habló al principio, utilizando la palabra conservacionista, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que había que regular, hablando del sentido de las palabras, que es fundamental, yo creo que en la tarea de periodismo ambiental, del propio periodismo, de la literatura, ¿no? Que para mí tanto la literatura, el periodismo, o son ambientales o son ecológicos, practican la ecología de las palabras o no son, ¿no? Hablaríamos de karaoke, de clonación, de transgénicos, o de literatura transgénica, hablaríamos de otra cosa, ¿no? De periodismo transgénico. Pero por eso me gustó la palabra conservacionista también. Yo uno de los artículos así que creo que conseguí que leyeran la gente de derechas en Galicia fue uno que se titulaba El país donde el conservador país donde no hay conservadores. Y entonces desarrollaba la idea de conservar, ¿no? Del conservadurismo, lo que significaba conservar, y creo que tenemos que hacer eso continuamente. Bueno, eso, reitero mis gracias y voy a mi manera, voy a hilar este relato, ¿no? Tengo primero un cuaderno de notas, unas notas que hice en el autobús de Ourense a Zamora, que es una experiencia levítico intermedia que os recomiendo a cualquiera. El tema del autobús, del tren a Galicia, también sería daría para una ponencia entera, ¿no? Porque desde el 19, desde el Far West, estamos esperando que llegue el tren, ¿no? Y incluso para animar, Curros Enríquez, a finales del 19, escribió un poema en que comparaba la locomotora con Cristo, con la llegada de Cristo, ¿no? Pero parece que todavía no surgió efecto, ¿no? Bueno, en el Apocalipsis de San Juan, un ángel dice: toma este librito, cómetelo. El maestro Mateo se lo comió. El pórtico de la gloria es el resultado de esa sublime digestión apocalíptica en el siglo XII. Ahí está todo. También el colapso ecológico por la codicia. Y también en el pórtico de la gloria está Trump, en la parte de abajo del pórtico de la gloria. Está, entre otros, orondos rostros maliciosamente alegres, ¿no? Que es la parte de los monstruos, digamos, los negacionistas. Y su expresión, la expresión de ese Trump que yo localicé allí en el pórtico de la gloria, su expresión es de quien ha llegado al poder, como bien retrata Emilio Santiago Muiño,
con el mandato de apurar la copa de los combustibles fósiles hasta las heces. Yo no soy apocalíptico, hay tantas razones, sería lo lógico ser apocalíptico, pero no me sale. Me sucede como al poeta Antón Tobar, que cuando veía pasar un entierro gritaba: no estoy de acuerdo. Bueno, pues yo tampoco estoy de acuerdo. Hay un poema de Emily Dickinson, desconcertada, solo un día o dos, turbada, no temerosa, encuentro en mi jardín una joven inesperada. Ella hace una señal y comienzan los bosques. Ella levanta la cabeza y comienza todo. Vamos allá con la inesperada. El primer sermón expresamente dirigido a los gallegos, pensado para ese espacio que podemos psicogeográficamente situar. Yo creo que algo especial tiene cuando un espacio psicogeográfico se sitúa así, entre el río Limia, el río del olvido, que llamaban los romanos, que no querían cruzarlo porque decían que se perdía la memoria, y el fin de la tierra, entre el río del olvido y el fin de la tierra. Bueno, pues allí el primer texto expresamente escrito para esa población se titula De corretione rusticorum, que libremente podemos traducir como convertir a estos túzaros, ¿no?, a estos tercos, ¿no? Trataba de contrarrestar la herencia del priscilianismo. Prisciliano, sabéis que fue un hereje, bueno, fue considerado después hereje, y una persona fue decapitado. Históricamente es interesante también cómo murió, porque fue la primera persona decapitada por el brazo civil, el brazo del imperio, después de que la Iglesia, el cristianismo se convierte en la religión oficial con Constantino, y es, digamos, por orden de la Iglesia que el brazo civil ejecuta a un hereje, a este prisciliano. Después, como sabéis, desaparece su cuerpo. Hay quien dice que realmente es quien está enterrado en Santiago, en fin. Pero lo importante, bueno, es en relación con De corretione rusticorum, que trataba de contrastar esa herencia que era una mezcla de cristianismo y panteísmo, y la descripción además que se hace de cómo digamos se había enraizado el priscilianismo. Parece realmente la descripción de los comienzos del movimiento hippie en las playas de California, ¿no? Porque había mujeres sacerdotes, las misas eran una orgía, comulgaban con productos naturales, yo creo que eran veganos también, en fin. Entonces llega este predicador con la misión, ¿no?, de acabar con esa herencia, en plan siniestro total, ¿no? Y dice, la esencia de lo que dicen De corretione rusticorum. Todo esto tiene que ver con lo local universal, no os asustéis. Dice, no es verdad, les dice, no es verdad que hablen las fuentes. No es verdad que hablen las piedras. No es verdad que hablen los árboles. ¿Dónde va a parar? Entonces, la gente, yo creo que para no disgustarlo, se quedó en silencio. Pero en el siglo XII se abrieron otra vez las bocas. Es la explosión poética de los cancioneiros galaico-portugueses, ¿no?, ese tesoro poético de la humanidad. Y lo que hacen los trovadores, bueno, se conocen ahora el nombre de más de 300, ¿no?, porque sabéis que habían desaparecido todos la memoria de esa poesía, y se redescubrió en pergaminos que se utilizaban para encuadernar libros posteriores. Aparecieron en la Biblioteca del Vaticano, en la Biblioteca de Lisboa, pero es a finales del XIX cuando reaparece eso. Bien, hoy se conocen obras de más de 300 y posiblemente muchas de esas voces eran femeninas, se nota además la forma en que están escritas, pero los nombres todos los nombres que aparecen son masculinos. No es de extrañar, porque Concepción Arenal también firmaba con el nombre del marido,
porque le pagaban al ser hombre un duro más, ¿no? En vez de cobraba algo más por los artículos. Bueno, a lo que vamos. Se produce esa explosión y ¿qué pasa? Después del silencio, después de ese silencio, lo que hacen los trovadores es interpelar a la naturaleza, preguntar a la naturaleza. Es donde está la información esencial, no como ondas. Quien pregunta, por ejemplo, por el amado, ¿dónde está el amado? Dice, ondas do mar de Vigo, se vistes, meu amigo, ondas do mar levado, se vistes, meu amado. Y está continuamente, ¿no? Es algo que aparece en esa poética, el buscar como interlocutor a la naturaleza. Bueno, vuelve el siglo XV, vuelve el silencio, comienzan ya después con la Contrarreforma lo que llamamos los siglos oscuros, se mantiene las voces bajas, el murmullo, ¿no? Se mantiene, pero desaparece de la expresión literaria, de la expresión culta, desaparece esa relación con la naturaleza. Pero está ahí esa paciencia estratégica que tiene la naturaleza. Y viene con el romanticismo, no, estalla el romanticismo, estalla ese movimiento que mira hacia adentro y hacia afuera, estalla en la pintura, estalla, y sobre todo en Galicia, en la poesía. La generación de Rosurdimento, de Rosalía, de Pondal. Pondal, entre otros, Pondal escribe un poema que es Os Pinos, que es un encadenamiento de preguntas, una interrogación a la naturaleza. ¿A quién pregunta? A los árboles, a la naturaleza, a las estrellas, al cosmos. Y le pregunta, que din os rumorosos na costa verdescente, o rayo transparente do plácido luar. Es decir, ¿qué le dicen los árboles a la luna? Bueno, y continúa, ¿no? encadenando esas preguntas. Resulta que ese texto es tomado como la letra de lo que va a ser el himno gallego, con lo que nos encontramos también con la curiosidad de que es el único himno en el mundo en que es una sucesión de preguntas, ¿no? Porque normalmente los himnos yo creo que preguntan poco, ¿no? Preguntan poco y más bien, digamos que son bastante afirmativos, ¿no? Bastante intimidatorios incluso. Pues aquí tenemos un himno en que la gente está preguntando, a veces se reúnen, llegan a unos miles. Yo recuerdo cuando a la primera manifestación de Nunca Más, el 1 de diciembre de 2002, entre 100 y pico mil personas, lo que reaccionando contra aquel desastre, ¿no? Aquella tragedia, ya lo que hacíamos era mirar hacia el cielo y preguntar, ¿qué din os rumorosos? ¿No? A ver si nos daban una explicación, porque aquello no tenía explicación ninguna. Entonces, bueno, tenemos a Rosalía, ¿no? Que también digamos, vuelve después de aquel de Correzione Rusticorum, retoma la paciencia, la estratégica de la naturaleza y escribe, como sabéis, poemas en los que hay una relación muy íntima, de iguales, ¿no? De cohabitantes. Y dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni la ola con sus rumores, ni con su surgir los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Vuelve otra vez el silencio, vuelve la larga noche de piedra de la dictadura, también vuelve a mantenerse como voz baja esa relación con la naturaleza hasta que también se retoma la paciencia estratégica de la naturaleza, y poetas como Luis Pimentel, extraordinario, dice, pero no te has dado cuenta, está en el bosque, dice, no te has dado cuenta de que aquí se mueve el silencio. Bueno, pues vamos a mover el silencio. Yo creo que el periodismo ambiental tiene esa tarea y ha tenido y creo que lo está consiguiendo de una forma más o menos intensa, pero está consiguiendo mover el silencio. Yo nunca me presenté como periodista ambiental, ni como periodista ecologista, ni como, tampoco digamos, tuve páginas o secciones especiales
en las que ya aparecía ese epígrafe de ecologista, aunque escribí mucho para secciones cuando se fueron creando, ¿no? Yo cuando comencé muy joven, a los 15 años, empecé como meritorio, que era así como llamaban a los aprendices, y un diario modesto, a pesar de su nombre, como era El Ideal Gallego. Entonces ahí había cronistas políticos, cronista municipal, cronista de sucesos, sobre todo un buen equipo de periodistas deportivos. A mí una cosa que siempre envidié y siempre admiré con orgullo, como el resto se presentaba como periodista, cronista, bueno, yo hago sucesos, hago tal, pero el periodista deportivo se presentaba como periodista deportivo, ¿no? Y además, una cosa que en aquellos tiempos discutíamos, normalmente el compromiso del periodista, si el periodismo tenía que ser un activismo, bueno, con alguna gente y todo esto, y los que más combatían esa idea eran los periodistas deportivos, que cuando empezaba a escribir la crónica, normalmente decían, hemos ganado, ¿no? Y dije, a mí me parece que es un activismo bastante comprometido, ¿no? Es verdad que cuando se perdía, decía, el Deportivo ha perdido ayer de una forma escandalosa. Bueno, uno de mis primeros trabajos sustitutorios, porque las cosas tienen sus matices, fue hacer la relación, hacer lo que se llama el tráfico marítimo, la relación de entradas y salidas de barcos. Me entraron ganas de hacer una tarjeta de estas de visitas en la que pusiera Manuel Rivas, periodista portuario. Ahora me encantaría tener eso, ¿no? Que apareciese, y lo intenté en Wikipedia, pero no me hicieron caso, porque había sido periodista portuario, ¿no? Y bueno, también estaba muy orgulloso de eso. También me encargaron un verano, en el verano desaparecía todo el mundo, te encargaban todo, entonces ahí pude practicar todas las especialidades, pero también ahí el encargo más difícil fue hacer la sección de horóscopo. Ahí comprendí, no, porque me decían, pues esto no es nada, lo copias de hace 2 meses, tú ponte ahorita. Pero yo no era capaz de copiar aquello, me ponía allí y pensaba, ¿pero qué le pasa a Piscis? Y tal, ¿no? Entonces, y ahí, de verdad, ahí comprendí lo que era el periodismo comprometido. Porque es que estaba viviendo cada situación. Entonces decía, cuidado con los semáforos. Y digo yo, ¿pero por qué le voy a poner esto a Scorpio? Cuidado con los semáforos. Si lo atropella alguien, imagínate que atropellan un horóscopo y tal. Realmente lo pasé fatal ese verano haciendo el horóscopo. Me va todo el día. Bueno, pero de lo que más orgulloso estaba es que lo primero, y ahí viene también el asunto ambiental, lo primero que publiqué en ese periódico, El Ideal Gallego, y fueron un poco las credenciales con las que me presenté ahí, con el libro de notas y con unos poemas. Y lo primero que publiqué fue unos poemas, y en concreto uno de ellos que se titulaba A Negra Terra. Entonces dije yo, voy a aprovechar que voy a ir al Círculo de Bellas Artes, hay gente entendida, gente culta, gente sensible, y voy a recitar el poema A Negra Terra. De falar, comenzaba así, de falar, falarei coa terra, a negra terra. A negra terra onde prenderei de hablar, hablaré con la tierra, la negra tierra donde prende la raíz, la tierra que se quema y que se clava, ese enorme lienzo donde el hombre se pierde y se revuelve en sombras, donde el hombre dibuja su capricho. La tierra, la negra tierra, esa puta vieja con dientes amarillos de tabaco y ojeras negras de tan azules. De hablar, solo hablaré con ella. Y hablaré con un amante, con la pasión de un amante, dulcemente, con las uñas, como hablan cuando otean la muerte los jabalines heridos. La tierra, la negra tierra. De hablar, hablaré con ella, que escupe como sangre del pecho primaveras.
Bueno, y bien pensado, tenía una nota aquí, bien pensado lo del tema del periodismo ambiental. Yo creo que tiene un origen muy concreto, muy localizado en la memoria, y es anteriormente a este trabajo de meritorio, cuando en casa, allí haciendo los deberes en la mesa de la cocina, estaba toda la cocina llena de ropa a secar, aprovechando el calor de la cocina económica que decíamos allí, la cocina bilbaína. Y bueno, porque como sabéis, aunque la Biblia dice que el diluvio universal duró 40 días y 40 noches, la gente en la iglesia allí en Galicia, cuando el cura decía esto, se miraba y decía, "Bo, eso no ve nada", y tal. Y bueno, yo ya más que ahora, es verdad, pero mi padre trabajaba en la construcción, no había forma de ir secando la ropa de todos. Y entonces un día mi madre me miró mientras hacía los deberes y me miró en una frase que era todo un compromiso histórico. Búscate un trabajo donde no te mojes. Y ahí empecé en el periodismo ambiental, además. Bueno, el periodismo ambiental ocupa uno de los ejes, yo creo que uno de los centros, claramente, dentro del paisaje informativo. Ya no es excepción, como hace tiempo, que una noticia medioambiental salte de la orilla a primera página, de lo subalterno a la primicia, de lo marginal a lo más visto. Antes solo ocurría cuando se producía una catástrofe o algo exótico, ¿no? Una de estas noticias, en concreto en el periódico que os hablo, cuando nacía una vaca con 3 cabezas, cosas de estas, ¿no? Cuando aparecía algo relacionado con la naturaleza, pero tenía esa condición de exótico, de lo excepcional, ¿no? Se ha ido moviendo desde lo excéntrico hacia ese lugar principal donde se disputa la conversación, el marco o el frame, la agenda, las tendencias. Hay más páginas con secciones propias en el periodismo tradicional. Es un componente decisivo en la identidad de los medios con voluntad alternativa. Han germinado más publicaciones y más programas radiofónicos, un periodismo que fermenta la información con una voluntad ecologista y también activista. Cuando hablamos de activismo, y es un debate, ¿no? Ya antes lo comentaba de pasada con los periodistas deportivos, ¿no? Pero es un debate permanente y que se ha dado en todos los lugares, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ir a la ecología de las palabras. ¿Qué significa activismo, no? Romper esa identificación, ese juicio de que cuando hablamos de activismo es sinónimo de partidismo, sinónimo de sectarismo, ¿no? Y en cambio el periodista que combate esa idea del activismo periodístico se presenta como neutro. Yo ahí siempre recuerdo la frase del escritor portugués Miguel Torga, un gran conservacionista, y que decía: el primer compromiso del escritor, podemos poner periodista, él también hablaba de periodismo, el primer compromiso del periodista sería escribir, pero no olvidar que todo lo que escribes compromete. También el periodismo que se presenta como neutro, como puro, como intocado, también compromete, ¿no? Y podemos poner incluso algún ejemplo cómico. Yo cuando pienso en periodismo comprometido, pienso por ejemplo en el Ola, en lecturas, ¿no? Entonces, digo, eso sí que compromete, ¿no? Está claro que en el periodismo ha cambiado el medio ambiente sobre el medio ambiente. Y es más verdad todavía que la inquietud, la angustia, la conciencia, la protesta medioambiental ha contribuido, y eso pocas veces se reconoce, pero ha contribuido de forma considerable a la desextinción y a atenuar la insuficiencia respiratoria en un periodismo tradicional que en muchas ocasiones es arrastrado a la fosilización por la dependencia de lo que podríamos denominar precisamente capitalismo fósil, ¿no? O capitalismo impaciente, esa suma de codicia y velocidad, ¿no?, que ha perjudicado tanto al periodismo.
En las historias naturales de Renard aparece una cabra que todos los días se apresura a consultar la hoja del diario oficial expuesta en el muro del ayuntamiento y que a nadie más parece interesar. En la precisa descripción, la cabra se alza sobre sus patas traseras, pone las delanteras sobre el edicto a la altura de la firma y mueve la cabeza como si fuera, dice Renard, una vieja que estuviera leyendo. Al final, la cabra se come la hoja de papel. Yo pensaba que era una historia literaria hasta que estuve en Tinduf, en los campamentos de refugiados de Sáhara, en los años 90. En aquellos campamentos del desierto, del Pedregal sahariano, entre otros medios de subsistencia, los desterrados han levantado corrales con chatarra bélica y latas de bidón humanitario cosido con alambres. Tienen una forma circular y desde lejos parecen carcajes de grandes relojes dalinianos despedidos del cosmos. Se trata de aprovechar la sombra. Es muy difícil producir sombra. Se trata de aprovechar la sombra, que es el único perdón que el sol les pide. Y en eso pensé la primera vez que estuve ahí, que las cabras, en aquellos corrales herrumbrosos, lo que comían era sombra, porque no había nada más. ¿A qué sabe la sombra? Pues a memoria de hierba. Pero cuando me arrimé al cierre, las cabras, con rapidez y habilidad de supervivientes carteristas, ¿no?, me birlaron los periódicos que llevaba justo debajo del brazo. Sacaron las cabezas y se quitaron los periódicos. Y comieron, me quedé allí pasmado, mirándolas, comieron con avidez hoja tras hoja. Tragaron todo, la política internacional, los sucesos, la información, el suplemento de economía, todo. Y ahí comprendí que todo el periodismo de guerra, el periodismo sobre enfermedades, el periodismo sobre alimentación, desde luego, el periodismo sobre violencia de género, el periodismo, todo el periodismo era potencialmente ambiental, viendo cómo lo comían las cabras sin discriminar, ¿no? Y bueno, ahí de alguna forma también escribiendo esto me vino a la memoria, ¿no?, cómo las propias experiencias periodísticas, concluyo que era, sin ponerme ese rótulo de periodista ambiental, todos los trabajos, gran parte de los reportajes que hice, por no decir todos, tenían esa condición de periodismo ambiental. Por citar algún trabajo, uno de los primeros, en el año 1976, traigo aquí la revista, porque bueno, fue de estos intentos, yo creo que no hay fracasos en el periodismo. Duró un año, cada semana, y decía la gente, se titulaba Teima, es decir, el primer semanario hecho en gallego, año 76, y bueno, yo estaba aquí estudiando en Madrid, me fui para allí en mi misión especial, participé en esta experiencia, y decían, Teima fracasó. No, duró un año, un milagro aquello. Cuando íbamos a pedir publicidad llamaban a la policía, ¿no? Era terrible, ¿no?, el medio ambiente que había por hacer. Pero bueno, uno de los trabajos que escribí, que hice en ese año 76, se titula O asal todas en crovas. Bueno, fue una historia tremenda, no sé si percibís de ahí las fotos. Es fácil percibir, como en los grabados de Goya, a la Guardia Civil, ¿no?, amontonada en la cima de la montaña, porque se trataba de expropiar toda una comarca. Aquí hay gente herida en el suelo. Y yo lo que hice en este reportaje, que me cambió, son reportajes que te cambian la vida y el sentido de la mirada, ¿no?, lo que hice era contar casi cada minuto a minuto lo que iba pasando, lo que estaba pasando, ¿no? Esa violencia era una violencia catastral y una violencia sobre las personas, ¿no? El concepto de violencia catastral me parece que es muy interesante, ¿no?, que hay que retomarlo, porque es el que se ejerce cuando hay guerra, se ejerce también una violencia sobre la tierra, ¿no? Vemos cómo se arrancan los olivos, bueno, es una vieja historia también, pero que es
hoy en día está especialmente activo ese modelo de guerra, la guerra contra la naturaleza, la violencia catastral. Bueno, aquí había violencia catastral, violencia contra las personas. Se trataba de expulsar a toda esa población campesina y se consiguió después de ese asalto que llamo las enclovas. Las enclovas es donde está estaba una central térmica. Bueno, lo que se hizo ahí fue explotar un gran a cielo abierto, un gran yacimiento de lignito y fue el que alimentó desde esa época, desde los 70, finales de los 70, la central térmica de Meirama, que ahora se cierra. Bueno, porque era un tema ambiental. Yo, pensando ahora sobre él, ¿qué pasó, ¿no?, después de esa historia? ¿Qué pasó hoy en Meirama? Se cierra la central, es inservible, es inviable, es contaminante, se cierra la central, ya no hay campesinos, han desaparecido los campesinos de allí y lo que queda es un hueco enorme, un deslugar, un vacío donde anuncian con mucha publicidad que se va a hacer un lago para navegación de kayaks y de yates, todo eso, ¿no? Esa es un poco la historia de este primer reportaje del que hacía memoria. Bueno, por citar simplemente otra historia que es anterior a la que se hablaba del Nunca Más y del Prestige. Yo participé en una expedición en el año 1980, la expedición de un palangrero, un pequeño barco de madera llamado Surelo, y que fue el primer barco que llegó a la zona donde había un cementerio de residuos radiactivos. Había 80 cementerios radiactivos en el mundo, se supo después, pero ese era además desconocido. Las coordenadas llegaron a través de una filtración en Inglaterra y llevaban desde el año 64 tirando bidones radiactivos al mar. Bueno, no sé cómo, pero se convenció, era muy arriesgado en 1980 todavía, para la gente que tenía un barco, ¿no?, para un patrón y para la tripulación, sumarse a una misión de este tipo, porque de entrada ya le comunicaron por radio, era lo único moderno que había, porque se movía para navegar con todos los instrumentos de la época de Magallanes, ¿no? Para llegar era como buscar una aguja en un pajar. Se sabía que había dos mercantes que están tirando la carga de bidones radiactivos anual, y entonces salimos desde el puerto de Ribeira y ya amenazaron por radio cuando se enteraron la autoridad de Marina que perdería la licencia del barco, pero el patrón se llamaba Ansel Vila, un hombre del pueblo, una persona que nunca se definiría como activista, que nunca había estado en una manifestación, según nos contaba, pero era una persona realmente allí de las más comprometidas, y fue el que llegó a aquel lugar que parecía imposible llegar, manejando el sextante, ¿no?, y con la carta marítima, viajando en espiral hasta que llegamos allí. Y bueno, en el momento en que tratamos de interponernos con la descarga de los barriles, saltó un caldeirón, un cetáceo. Fue algo extraordinario. Yo lo que quería contar es que Ansel Vila, todos, en aquel viaje que parecía imposible, llegó un momento, todo el mundo estaba mareado, prácticamente no había alimentos, aquello ya parecía, ¿no?, un viaje, sí, hacia el abismo, ¿no? Y aquel hombre mantenía el buen humor, y mientras todos hacíamos bajar todos los santos del cielo, ¿no?, con maldiciones, blasfemias y tal, aquel hombre nunca soltó un taco, nunca soltó una maldición, y aquello sí que me tenía intrigado. Y entonces le pregunté al cocinero, que era un chaval joven, y dije, pero este hombre no dice nunca una blasfemia, no dice tal. Y se me queda mirando y me dice, el que es protestante. Y efectivamente, todos los demás éramos católicos, él era protestante, ¿no? Hablando del mar en la cultura, y con esto creo que estoy hablando de periodismo ambiental y de biodiversidad, ¿no?, de comunicar biodiversidad, justamente en la cultura marinera tradicional, y Ansel Vila sabía de esto, ¿no?, fue una de las personas que me habló de esa psicogeografía, donde en
el mundo tradicional, donde el mar era espacio de subsistencia, pero también de información y de memoria, ¿no? En esa cultura se distinguían, y todavía hay gente que los distingue, dos espacios contrapuestos. Por un lado está la marca do medo, la marca del miedo, que es el lugar deshabitado, depredado, esquilmado, incluso el lugar del terror. Por ejemplo, está la memoria de la dinamita o del veneno de la contaminación química o petrolífera, ¿no? Pues se dice que los peces no tienen memoria, pero desde luego allí tienen memoria porque a esos sitios no van, ¿no? Ni desovan, ¿no? Hay lugares a donde no vuelven, donde no crían, y son estas marcas del miedo, que sería el lugar de Tánatos, el lugar del destructo, el lugar de la muerte. El contrapunto psicogeográfico sería el lugar de cortejo, de la puesta, de la cría, el lugar de la vida, el lugar protegido, el lugar erótico, el paraíso inquieto con sus cuevas, sus abrigos, sus prados, y que estos marineros le llaman el almeiro. Son los almeiros. Suena a lugar de almas, ¿no? Pero la traducción sería el cardume, ¿no? Pero ¿qué es? Esto es muy importante, lugar limpio de miedo. 5 minutos. Estaba empezando. Bueno, tenemos ese contrapunto, ¿no? Albert Camus, en este sentido, contraponía el partido de la vida, sería el equivalente, y el partido de la historia. La historia entendida como un museo incesante de taxidermia, como una maquinaria pesada, aprisionadora de la vida. Entonces podemos asociar el almeiro al partido de la vida y la marca del miedo al partir de la historia, al partido de la historia. Desde la marca del miedo no es conveniente hablar del almeiro como tal almeiro, sino contemplarlo como el potencial lugar de depredación. Pero desde el almeiro es obligado hablar de la marca del miedo, detectarla y conocerla en toda su extensión y profundidad, sus recovecos y secretos. Con la marca del miedo y la estrategia negacionista que podemos denominar bioperversidad, en contraposición a biodiversidad, ocurre lo que enunció Samuel Huntington, el teórico de la guerra de las civilizaciones, que los arquitectos del poder necesitan crear una fuerza que pueda ser sentida, pero no vista. Para lo que se avecina, tenemos que limpiar de miedo el periodismo para decir lo que no se puede decir. Tiene que ver, por lo tanto, con la ecología del lenguaje. Elías Canetti hablaba de la tarea del periodismo, también de la tarea de la literatura, pero de la tarea del periodismo en ese tiempo de preguerra, cómo custodiar el sentido de las palabras, mantener el sentido de las palabras. Sabemos que las palabras sufren, son detectoras también del calentamiento global, son detectoras de la contaminación, son las primeras detectoras, como los seres menudos, como las luciérnagas, los seres que están más en peligro, como las ranas, como los grillos, como las libélulas, como las que llamamos las suaniñas o las setipuntacta, ¿no? La cochinera setipuntacta. Son los primeros, como las abejas, los primeros que detectan la guerra contra la naturaleza. Y también las palabras sufren esa contaminación, esa usurpación de sentido, esa manipulación, de tal manera que cuando hablamos de ecología de las palabras, del periodismo ambiental, una de las tareas que me parece prioritaria en estos momentos es detectar cuando la bioperversidad utiliza la máscara de la biodiversidad. Bueno, entonces, abreviando, bueno, otro mundo es posible era la consigna del movimiento altermundista que agitó con optimismo el comienzo de siglo. Y se puso en evidencia en encuentros como el Foro Social de Porto Alegre en el 2001, ¿no? Un contrapunto sería el Sarao Liberal de Davos, donde se jaleaba la globalización como una locomotora imparable, ¿no? Y ahí lo de locomotora lo asocio con la idea de Walter Benjamin, cuando decía progreso ya no es poner en marcha la locomotora, el progreso, y estaba pensando en lo que
se nos avecina en el colapso, non? En el que estamos metidos. El progreso es cómo frenar la locomotora. Hoy la palabra común frente a ese momento que era de esperanza o de excitación liberal, la palabra común podría ser justamente colapso. Del ilusionante otro mundo es posible, hemos pasado al pretraumático otro fin del mundo es posible, como ponen con ironía punzante los colapsonautas franceses. Estos pensadores que se definen intierradependientes frente al prêt-à-penser, ¿no? Prêt-à-penser, están desarrollando la colapsología, el estudio de las catástrofes medioambientales y su interdependencia mundial, y la colapsofía, una filosofía, un saber para vivir frente al colapso. La posición frente a esta lenta violencia progresiva, cada vez menos lenta, no puede ser la de mera supervivencia. Vemos como este proceso de emergencia climática, de crisis climática, está actuando también, decíamos, hacia el lenguaje, cómo afecta también al carácter de las personas, cómo fomenta los egoísmos y los desafectos, cómo levanta muros de antipatía frente a la empatía. Si no hay respuestas solidarias convincentes en instituciones democráticas y movimientos sociales y cooperativos, sobre todo si no hay una cultura para aprender a pensar en esta otra realidad donde será necesaria la renuncia a lo innecesario, una cultura de escucha y ayuda mutua que recupere los espacios comunes de esperanza. Si no cunde esa cultura de la biodiversidad, ese vacío se llenará de malas hierbas. Será aprovechado por el despopulismo de hoy para ensayar nuevos totalitarismos, incluso con fórmulas de apartheid ecológico, como anticipa el tratamiento de los refugiados, una política del daño, de externalización del daño que afectaría a la gente y a los territorios más vulnerables. Es una bioperversidad que está en movimiento, en expansión. ¿Quiénes serían los culpables? Bueno, creo que ese tema es importante, la extensión de la culpabilidad. Y dejamos ese asunto para un nuevo congreso. Y, bueno, yo sé que lo vais a discutir, que se va a desmenuzar aquí. Y es importante, yo creo, combatir esa idea, ¿no?, de que todo lo que está pasando, todos somos culpables, todos queremos ser consumidores, todos queremos ser ricos, y transmitir esa especie de pecado original, cuando la realidad, y ahí el periodismo ambiental tiene una tarea fundamental, que es detectar los porqués, ¿no?, detectar las causalidades. Había, y de verdad que ahora termino, uno de los debates interesantes hace unos años entre dos personas, dos grandes mentes, me parece a mí, que eran Umberto Eco y Antonio Tabucchi, ¿no? Y el debate surgió porque Umberto Eco dijo que cuando se produce un incendio, lo que tienen que hacer los intelectuales, los periodistas, todo el mundo que interviene en la cultura, lo primero, lo que debe hacer es llamar a los bomberos cuando se produce un incendio. Entonces, Antonio Tabucchi, con rigor, pero con vehemencia, le dice: pues no estoy de acuerdo, porque ¿y si no vienen los bomberos? Planteaba una primera pregunta, ¿no? Y después decía, y además es fundamental, es una tarea, una misión, que obedece a un principio, a un nuevo imperativo categórico, a un principio de responsabilidad, preguntarnos de dónde viene el fuego. Aquí queda esta pregunta: ¿de dónde viene el fuego? Gracias. Muchas gracias.